Oiga, a ver si le damos ya el buenos días a nuestro siguiente invitado, al doctor Alfredo Serrano. Antes que nada, muy buenos días, Alfredo. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta introducción que hacíamos con unas anécdotas del expresidente Velasco Ibarra y de la política ecuatoriana. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. Sí, estaba disfrutando de las anécdotas de Velasco Ibarra. Obviamente hay muchísimas de las que yo he escuchado. Obviamente no estuve allí para dar fe. Un saludo muy cordial, gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Y aquí estamos, listos para dialogar con ustedes. Así es, muchísimas gracias. Estamos en efecto a través del Facebook Radio Atalaya 680M y también de nuestro YouTube Radio Atalaya 75 en vivo para todos los que nos ven y para los que nos siguen a través del AM 680. Empezamos con las preguntas de Alcides Montilla, luego de Julio Ayala y la máster Romina Ceballos. Adelante, Alcidito. Bueno, pues entonces saludando al abogado e ingeniero Alfredo Serrano Valladares, actual presidente nacional del Partido Social Cristiano, varias veces, varios años asambleísta por nuestras bellas Islas Galápagos, uno de los personajes más experimentados en el andamiaje parlamentario. Alfredo, quiero preguntarle, a estas alturas del partido, ¿está caído el acuerdo parlamentario con el gobierno y el correísmo? Buenos días, Alcides. Un saludo cordial, un abrazo a la distancia. Mira, nosotros el acuerdo que tuvimos, que iniciamos con el gobierno y la Revolución Ciudadana tenía una misión, ¿no es cierto?, que era estructurar la Asamblea. Y dentro de esa estructuración de la Asamblea, el Partido Social Cristiano tenía interés en la presidencia de la Asamblea. ¿Para qué decían que queríamos la presidencia de la Asamblea? Para lograr lo que hemos logrado hasta ahora, ¿sí? Para lograr una Asamblea nuevamente que comience a tener el respeto de la gente, una Asamblea obviamente que comience a darle espacio de gobernabilidad al presidente de la República, lo que en principio quisimos hacer con Lazo y él pisoteó. Entonces, de manera que ese acuerdo ha dado frutos positivos, se han aprobado 10 leyes o más de 10 leyes, 8 y 5, 13 leyes exactamente, hasta que vino el tema del Código Orgánico Integral Penal y que de una u otra forma fue uno de las situaciones que ha causado cierta preocupación allí, pero que eso es normal, ¿no es cierto? En un órgano, en un cuerpo colegiado donde nadie tiene mayoría, pero lo más importante, eso era el acuerdo. Ahora, parte también de ese acuerdo era, o no era parte del acuerdo, sino dentro del acuerdo, diría yo, las conversaciones decían, bueno, en los temas en que estemos de acuerdo, vamos a apoyar. Por eso es que los social cristianos hemos apoyado en todo al gobierno, excepto en el IVA, porque ese es un tema de convicción personal, de convicción partidaria, de parte de nuestro plan de gobierno comprometido con el pueblo ecuatoriano. De manera que hemos apoyado todos los proyectos del presidente, excepto ese tema. Y él lo sabía desde que en la segunda vuelta electoral decidimos respaldarlo, ¿no es cierto? El 22 de agosto, justamente que tuvimos la reunión con él. En el resto de temas hemos apoyado. La Revolución Ciudadana no apoyó en ese tema, tampoco apoyó en el tema del tratado con China. Es decir, cada uno, pues obviamente va respaldando en función de lo que coincide o no coincide. De manera de que nosotros no tenemos que ni decir que se ha roto o no se ha roto, sino que cuando el presidente mande algo que es bueno para el país, como por ahora quiere bajar impuestos a las personas que van a los conciertos, aunque les cobra impuestos a los albañiles pobres que no tienen trabajo cuando compran la Coca-Cola. Pero bueno, está bien, vamos adelante con la bajada de impuestos, o sea, no tiene lógico oponerse. Asimismo, si el presidente quiere subir más impuestos, nos vamos a oponer. Ese es nuestro camino, esa es nuestra Alfredo, línea, vamos a respaldar la consulta popular, etcétera. Alfredo, pero los correístas han dicho que ustedes, social cristianos y el gobierno, los han maltratado, los han utilizado y salvo que apoyan las reformas al COI, porque entiendo yo que si están unidos para el juicio político y probable destitución de Fausto Murillo, podría restablecerse o reconfigurarse el acuerdo. Así es. A ver, no es así. Si nosotros hemos sido claros desde el principio, nosotros jamás íbamos a votar por una reforma al COI en los términos que ellos lo plantearon de último instante. Recuerden ustedes que el presidente Cronfle al inicio convocó a todas las bancadas y las bancadas se comprometieron a hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal, para lo cual estaban de acuerdo que se haga una operación realmente bastante importante. Yo no había visto antes eso, de unificar a 41 proyectos de ley.
del pasado y de los de ahora, de que reformaban el Código Orgánico Integral Penal. Y eso se logró. Pero de última hora lo contaminaron metiendo dos temas que obviamente en primer lugar no habían sido debatidos y en segundo lugar no íbamos a respaldar nosotros, que es el tema de que el recurso extraordinario de revisión también sea motivo de recurso extraordinario de revisión los informes internacionales. Y lo segundo, que la Asamblea, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo pueda requerir información de las indagaciones previas que se está llevando en la Fiscalía, cuando todos sabemos eso es de carácter reservado para la Fiscalía y para las personas que están siendo investigadas. Esos dos temas los metieron de último momento, de manera de que jamás íbamos a votar por eso y ellos lo saben, de manera de que no estamos rompiendo absolutamente nada, estamos simplemente manteniendo en firme las tesis y criterios del Partido Social Cristiano. En algunas coincidiremos, en otras no coincidiremos. Otra controversia, por ejemplo, en el tema de la consulta popular. Los correístas han dicho que no la van a respaldar, ustedes han dicho que sí la van a respaldar. Obvio. ¿Eso también era parte del acuerdo? No, no era parte del acuerdo de esos temas, porque en primer lugar, esa fecha ni siquiera sabíamos cuál era en qué consistía, solamente sabíamos el título. Va a haber una consulta, ni siquiera ellos sabían de qué tema. El gobierno, ni siquiera el gobierno sabía de qué tema. Nosotros dijimos que esa consulta, si va ajustada a los lineamientos nuestros, la vamos a apoyar. Y como esa consulta, incluso hay dos temas que fueron iniciativas del Partido Social Cristiano y que la recogió el presidente, como es el trabajo por horas y como es el tema de los arbitrajes internacionales para que venga la inversión extranjera al país. Obviamente que vamos a respaldar esa iniciativa. Los 6 primeros temas que fueron de reformas al COIP están en las reformas al COIP, obviamente. Es decir, pero lo que abunda no daña. Si el presidente insiste en mantener estos temas, bueno, adelante, vamos. O sea, no hay por qué negarse a que el pueblo ecuatoriano respalde, como por ejemplo respaldar la extradición. Esta que está bien planteada, esta que incluso es más amplia que lo que el disparate que propuso Lazo, y por eso tuvo el rechazo del pueblo. No el nuestro, por cierto. Nosotros sí pedimos a nuestra militancia que votemos a favor de la extradición. Las 9 de la mañana, 27 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano a nivel nacional. Más preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Alfredo Serrano, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, hay algo que me choca sobremanera y quiero oír su opinión como político y como presidente del Partido Social Cristiano. ¿Qué le parece la derogatoria del Código de Ética que en diciembre lo puso en vigencia el presidente y ahora en febrero lo elimina? ¿Qué significa? ¿Que la ética ya no vale para el gobierno? Julio, buenos días, un abrazo a la distancia, a los tiempos que te veo, aunque sea virtualmente. Mira, yo no comparto, o sea, cuando el gobierno toma una decisión, tiene la obligación moral y legal de comunicarle al pueblo. Por ejemplo, yo sí quisiera que nos den una explicación por qué derogó el Código de Ética hecho por él mismo, supuestamente mejorado sobre el de Lazo. No ha habido una explicación y eso obviamente hay que condenar, porque él está manejando el Estado ecuatoriano que pertenece al pueblo ecuatoriano. Él está manejando el gobierno nacional que pertenece al pueblo ecuatoriano. De manera que deberían decirnos por qué van a reemplazarlo, van a mejorarlo, sino que simplemente asumen un decreto diciendo que se ha derogado el Código de Ética, dejando entrever, dejando abiertas las puertas porque ya la ética no le interesa al gobierno. De manera que yo esperaría que haya una explicación, yo esperaría que nos digan por qué, para qué y qué implica. En lo personal, así lanzado como tal, yo no estoy de acuerdo en que se haya derogado, más allá que con Lazo, que lo creó con bombos y platillos, lo pisoteó 50,000 veces el Código de Ética. Yo espero que el presidente no esté en esa posición de pisotear el Código de Ética porque le haría muy mal a él y por supuesto al país. Se ha venido diciendo, Alfredo, de que el gobierno, y eso es una mentira porque la ley no lo permite, va a vender las hidroeléctricas. Pero la pregunta que te hago es, ¿el Partido Social Cristiano estaría de acuerdo con que se concesionen las hidroeléctricas y aquellas que están en construcción y aquellas que están por construirse sean concesionadas? Nosotros hemos defendido el derecho que tiene, nosotros hemos defendido oponernos a la venta de activos. No estamos de acuerdo en la venta de activos, pero siempre hemos propiciado, obviamente, que las empresas que no son eficientes se las concesione, se entregue su administración a empresa privada para que mejore, obviamente,
la efectividad y la rentabilidad de estas empresas. Ejemplo, Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Banco del Pacífico es una empresa estatal, pero está en manos privadas, administrado de otra forma, y ahí están resultados que vemos que está generando utilidad el Banco del Pacífico. Algo debe hacerse igual con las otras instituciones que no generan utilidades, que generan pérdida, de manera que el concepto lo defendemos, nos parece apropiado no vender los activos del Estado sin mejorar su rentabilidad, sin mejorar su eficiencia, y para eso sin duda alguna la empresa privada puede ayudar muchísimo. Romina Ceballos, por favor, continúe con el diálogo, querida máster. Buenos días, Alfredo. Y bueno, ya a vísperas muy cerca de una nueva elección que será el próximo año, en febrero del 2025, quisiéramos saber si el Partido Social Cristiano pues otra vez lanzará a Jan Topic, si se están tal vez barajando algunos otros nombres, ya formando los cuadros también de asambleístas, porque muchos de sus asambleístas electos no se podrán reelegir. Y quisiéramos saber cómo va la militancia con ese tema de las elecciones que ya están a nada de suceder. Buenos días, Romina. Un gusto verla. Un saludo cordial para usted a la distancia. Mira, ya en el partido iniciamos, terminando la campaña anterior, pues iniciamos un proceso profundo de capacitación, un proceso profundo de cambios de directivas. El día jueves inauguramos el cuarto curso seminario de capacitación, donde esta vez se han inscrito más de 700 jóvenes. Tuvimos que abrir la plataforma nuestra de Zoom a 1,000 personas para el jueves, que va a ser la inauguración vía Zoom de 22 provincias del país. Ese proceso lo lidera nuestra asambleísta Daliana Paz, y ella está al frente del Centro de Formación Política del partido. De manera que estos procesos ya han iniciado. Estamos en el proceso de fortalecer nuestros aliados, nuestras alianzas que tenemos en algunas provincias del país. Estamos cambiando directivas provinciales, unas porque terminaron funciones, otras porque realmente no dieron el resultado apropiado, pero en todo caso nos estamos armando. Y lo otro, obviamente, en cuanto a candidatos, eso entre el 3 y el 17 de agosto son las primarias obligatorias para todo el país, para todas las organizaciones políticas, y definiremos los candidatos. Lo que sí puedo anticipar es que vamos a tener candidato presidencial. Esa es nuestra aspiración. Jan Topi, desde el día que perdió las elecciones, pues prácticamente era nuestro candidato, y hoy esperamos simplemente un pronunciamiento de él, y si él acepta una vez más correr con este reto, sin duda alguna va a ser el candidato oficial del Partido Social Cristiano. Hemos estado trabajando, él ha estado trabajando ya en estos temas. Justamente la próxima semana o en los próximos días será el lanzamiento de una plataforma virtual para ir armando los planes de trabajo, para ir combatiendo las famosas noticias falsas, los fake news que les llaman. Es decir, una plataforma informática de integración para que nazca de la ciudadanía las propuestas, los planes, incluso algunos candidatos. De manera que estamos trabajando, y el momento que Jan Topi acepte esa candidatura, pues ahí está usted, ya lo ve al Partido Social Cristiano con su candidato a la presidencia de la República. 9 de la mañana, 34 minutos, 9 de la mañana, 34 minutos. Continuamos con más preguntas de Romina, por favor. Y dentro del partido no se ha también conversado de la posibilidad de apoyar o hacer una alianza con el actual presidente Daniel Noboa. Es decir, que el Partido Social Cristiano sí o sí tendrá su propio candidato. Bueno, siempre fue nuestra alternativa el señor Jan Topi. Siempre fue la primera alternativa, y por lo tanto esa se mantiene. Recuerde usted que nosotros respaldamos en la segunda vuelta al actual presidente de la República. Creo que fuimos la única organización política que oficialmente respaldó al presidente. Fue porque el que más se acercaba a nuestra propuesta, no fue nuestro candidato de primera vuelta. De manera que la primera alternativa sí fue Jan Topi. Si esa alternativa por A o B no se diera, tendríamos que pensar en otras alternativas. Pero por ahora, yo en lo personal me siento bastante confiado de que se va a concretar esa primera alternativa. Alfredo, en este momento entiendo que en la Asamblea debe estar iniciándose el juicio político a Fausto Murillo y a José Murillo, que pues el primero vocal del Consejo de la Judicatura y el segundo fue vocal de la Judicatura, ¿verdad? Hay un interpelante que es pues Carlos Pera, que reemplaza pues a Luis Almeida, que fue antes asambleísta social cristiano. Ustedes han dicho que van a votar a favor de la destitución, al igual que los correístas.
pero no hay los votos, aparentemente. ¿Están consiguiendo ustedes, a través del muñequeo político, de la gestión, esos votos para lograr la destitución y llegar a los 92 votos, Alfredo? Bueno, y nosotros más que el muñequeo, nosotros no tenemos nada que ofrecer, pues mi querido amigo, de manera que aquí lamentablemente estamos viendo, cuando yo veo que a Fausto Murillo grandes estudios jurídicos salen a defenderlo, incluso los que demandan al Estado, incluso los abogados de los Isaías salen a defenderlo. Entonces, y a decir que nosotros nos queremos tomar la justicia, nosotros no nos queremos tomar nada. Hay otros que no quieren dejarse quitar las canonjías que tienen. A eso se refiere todo esto. De manera que esperemos en el juicio político. Carlos ya debe haber empezado el juicio. Carlos Vera, que es el interpelante, tiene toda la información. Esperamos que con su discurso fluido que tiene, con sus argumentos que tiene, pueda convencer a los asambleístas que no se dejan llevar por estos pajaritos preñados que andan diciendo que tenemos interés en esto, que la alterna la señora mano derecha de Julio César Trujillo, una señora Celi, ¿sí? Disque social cristiana. Pueden imaginarse, ustedes que están en Guayaquil, y creo que han de conocer a Elsie Celi, una mujer identificada con la izquierda desde hace 50 años, entonces, y no con nosotros, o sea, ya se inventaron eso con esta, ya se fueron contra esta señora diciendo que es social cristiana y que por lo tanto no permitan que los social cristianos se tomasen la justicia. Y en el hipotético caso absurdo de cuando acá un vocal de 5 es tomarse la justicia, de cuando acá un vocal de todo un órgano colegial significa tomarse la justicia. Por Dios, o sea, los argumentos estúpidos y las calumnias que ha emitido Fausto Murillo, el que se salvó del juicio anterior, ¿se acuerdan? Cuando repartió puestos en todo el país con la venia de Guillermo Lazo, que le daba las partidas, los recursos, para que cree partidas a su vez, que duraron hasta diciembre de ese año, para salvarse el juicio. Ese señor es el que no quiere hoy dar clase de moral. Y a ese señor es que salen varios bufetes distinguidos de abogados, defensores permanentes de quienes han atropellado este país, a aplaudirlo. Y obviamente a querer coordinar al Partido Social Cristiano, que dice que quiere meter las manos en la justicia. Por Dios, no queremos meter las manos en la justicia, no queremos nada, tampoco ni siquiera aspirarla. Sí, pero obviamente lo que sí hay otros es que no quieren que les quiten su privilegio. ¿Y de qué se acusa a José Murillo? Bueno, ahí se lo acusa obviamente del tema de la reconstrucción con sobreprecio del edificio de la Corte de Puerto Viejo. Estoy tratando de adivinar un poco las ideas en la cabeza. El otro es tráfico de influencia, el otro es un tema de no haber, con los recursos que tenía, haber hecho la reestructuración de sueldos y salarios de la función judicial, porque claro, se dedicó a crear más puestos para cumplir los compromisos políticos. En todo caso son, creo que 5 causales, Alcides, que no tengo en la mente este momento. No y tiene dónde los votos están las todavía, cosas. Alfredo, ¿verdad? No tiene los votos, ¿no? Bueno, hasta ahora pues el gobierno no dice ni sí ni no. No olvidemos algo. Esto es importante, ustedes tal vez no lo sabían. En el primer juicio, el asambleísta Daniel Noboa mandó a su alterna y votó a favor de la destitución de Fausto Murillo. Como en ese juicio fue absuelto, luego presentaron un nuevo juicio. 2 asambleístas, Luis Almeida y alguien más, no recuerdo el nombre, Javier Icaza. contra Fausto Murillo. Y nuevamente ese juicio fue firmado, fue respaldado por el presidente Daniel Noboa. Por el asambleísta Daniel Noboa. Es decir, el asambleísta Daniel Noboa tenía pleno conocimiento y estaba totalmente convencido que el señor Fausto Murillo debía ser destituido. Hoy no sé qué va a pasar en la asamblea respecto a la bancada de gobierno. Las 9:40 a.m, continuamos dialogando con el presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano. Las preguntas del director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, continúe usted. Muchísimas gracias, Alcidito. Y a propósito de lo que dice don Alfredo Serrano, yo le quiero preguntar, el doctor Fausto Murillo parece que tiene más vidas que un gato, porque lo suspendieron
con una acción de protección volvió, y no solo que volvió al Consejo de la Judicatura, sino que lo nombraron presidente. Tuvo mucha cercanía con el gobierno anterior, luego juicios políticos, se salvó, y en esta, hasta el momento, aparentemente no habría los votos para completar los 92, según dice la prensa. No sé si sea eso exacto, Alfredo. Así es bastante exacto y un aditamento a lo que acaba de decir Andrés Mendoza para que un poco ustedes traten de recordar eventos que pasaron hace casi 2 años. El señor Murillo, ¿sí?, ejemplo según él y sus amigos de los bufetes de abogados, ¿sí?, de transparencia y de honestidad, fue a presentar una acción de protección en Babahoyo. Él vive en Quito, funciona en Quito, opera en Quito, su domicilio está en Quito, pero se fue a Babahoyo y la presentó a las 11 de la noche. Y cuarto para las 11 de la noche, cuarto para las 12 de la noche. ¿Sí? Perdón. Fue en Quevedo, Alfredo. Perdón, en Quevedo, perdón. Tienes toda la razón. Cuarto para las 12 de la noche. Obviamente sacó en menos de 45 minutos, sacó una resolución a favor. Ese señor, ese que hace este tipo de atrocidades, quiere dar lecciones de moral. Y nosotros que tenemos que aplaudirlo como otros que tienen interés. Estos bufetes de abogados, estos varios bufetes de abogados que se han sentido beneficiarios. O sea, hoy los Isaías defienden a Fausto Murillo. Y que porque los Isaías defienden a Fausto Murillo, nosotros tenemos que estar a favor de Fausto Murillo. Después de todas estas atrocidades que ha cometido. Ese quiere ser ejemplo de honestidad, de transparencia en la función judicial. Y ese quiere señalar al Partido Social Cristiano, o ese es el que señala al Partido Social Cristiano, de que queremos meter la mano en la justicia. Por Dios, ¿de cuándo acá interpelar a alguien significa meter la mano en la justicia? O sea que pueden hacer lo que les viene en gana en el ejercicio de cargo, y para evitar que le acusen a uno de meter la mano en la justicia. Por Dios, averigüen quién es la alterna, la señora Elsie Celi. Yo la conocí cuando era directora de Transparencia, que fue a presentar una denuncia en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dirigido por por Julio César Trujillo. Ahí por primera vez la conocí a la señora Elsie Celi. Trabajaba allí. Mano derecha del señor Julio César Trujillo. ¿De cuándo acá relacionarla con el Partido Social Cristiano, que a través de ella, obviamente, el Partido Social Cristiano se va a meter? Terrible. Ahora, le pregunto algo. Justamente iba al tema de la alterna de Elsie Celi, porque hace 24 horas, me parece, se posesionó otra alterna en el Consejo de la Judicatura. Y está quedando en que ese Consejo de la Judicatura es integrado por quienes eran los alternos de los principales. La señora que se posesionó ayer, me parece que es Holanda Goyes, va en vez del señor Juan José Morillo, que era pues Javier la dupla. Muñoz. Javier Muñoz. Perdón, Javier Muñoz. de Javier Muñoz, perdón, gracias por la corrección, por Javier Muñoz. En este caso, pregunto, si es que se termina censurando y destituyendo a Juan José Murillo, que repito, tiene más vidas que un gato, el señor, la que lo reemplaza es Elsie Celi. Entonces, usted dice que no tiene entonces vinculación con el PSC. Bueno, Elsie Celi no es alterna de Juan José Murillo, es alterna de Fausto Murillo. ¿Sí? Ella es alterna de Fausto Murillo. Okay. Juan José Murillo no tenía alterno porque había renunciado, y el alterno es el que acaba de nombrar el Consejo de la Participación Ciudadana, de la terna de la Defensoría Pública, que creo que nombró la semana pasada, un señor Benavides. Ese es ya el reemplazo de Juan José Murillo. Vi el orden del día, que la Asamblea lo posesiona el día de mañana. Por lo tanto, pues la señora Holanda Goyes pasó a reemplazar al señor Javier Muñoz por su renuncia. La señora Yupangui pasó a reemplazar, tengo entendido, que a la señora Barreno, que también Maribel Barreno, la que se escondía en la escalera para que no la notificara. Exactamente, la señora. Pero que no la notifique. Y que eran parte de este trío de funcionarios del Consejo de la Judicatura con Fausto Murillo. Hay cosas que lamentablemente incluso algunos medios de comunicación pequeños, por cierto, no pequeños, que ya con poca sintonía olvidan de que este era el grupo, pues, que parte de las denuncias que tuvieron, pues de las intercepciones, ¿se acuerdan de las grabaciones que les hicieron
que enviados por Lazo buscaban los votos para salvar a la señora Guadalupe Llori, que no estamos olvidando esos temas, y que hoy lo va a recordar, obviamente, por cierto, Carlos Vera. Entonces, en el hipotético caso, o si así se diera, que yo espero que se dé, por las pruebas que va a esgrimir el día de hoy Carlos Vera, por los argumentos de Carlos Vera, el señor sale destituido. Obviamente quien le reemplaza a esta señora Elsie Celi, que la han lanzado a la palestra política solamente por el hecho de haberla relacionado con el Partido Social Cristiano. Por Dios, o sea, eso realmente es inaudito, eso es un absurdo. Sin leer pues la trayectoria de la señora Vicky, ayer pusieron a circular un currículum de la señora para que vean por la trayectoria de esta señora en los movimientos de izquierda, en los movimientos feministas. Veo que ha sido hasta jueza en Guayaquil, es decir, no estamos hablando de cualquier personaje, es decir, estamos hablando de realmente es el personaje. Entonces, yo no creo que esta señora se vaya a prestar para situaciones de esta naturaleza, pues, ni para ir a presentar acciones de protección cuando ya está por terminar el día en Quevedo, viviendo y ejerciendo el cargo en Quito. Esos son los ejemplos de las atrocidades que se han venido cometiendo en el Consejo de la Judicatura y que esperamos que esto cambie, Yo creo que la señora Elsie Celi, una vez que asume el cargo, debería justamente entender la responsabilidad que tiene como al ser principal, al posicionarse de titular del Consejo de la Judicatura con las otras señoras que ya se ha posicionado, con la señora Goyes, con el señor Benavides, incluso con la señora Yupangui, que actualmente está allí, y el presidente, que ustedes saben está en funciones prorrogadas, porque hasta ahora la Corte Nacional de Justicia no ha enviado la terna, que hay que también reemplazarlo a él. De manera que el Consejo de la Judicatura va a quedar integrado de lo que fue su inicio, en el tiempo de don Julio César Trujillo, va a quedar integrado con 5 nuevos miembros. Exactamente. Van a ser totalmente 5 nuevos miembros si es que finalmente sale en el juicio político el señor Fausto Murillo. Don Julio Ayala, a las 9 de la mañana con 46 minutos, 9:46 minutos. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Continuamos con Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. Alfredo, dígame una cosa. Yo tengo entendido que las preguntas de la consulta popular son más o menos como para que la gente diga sí. Creo que prácticamente no hay preguntas para que la gente diga no. Ustedes van a apoyar esa consulta. El presidente ha hecho esta consulta de esta forma, seguramente para tener una base en su afán de llegar a ser reelegido presidente de la República. El Partido Social Cristiano va en esa línea, es decir, en la línea del apoyo a esa consulta popular. Eso beneficia a lo mejor políticamente al presidente actual, al señor Noboa, pero a ustedes ¿lo han hecho pensando en beneficio político o lo han hecho pensando en el país? Si lo hiciéramos si lo pensáramos políticamente, mi querido Julio, nos opusiéramos a la consulta popular. Así de simple. Pero la consulta popular, aparte de que las 6 primeras preguntas, acuérdate, son temas de obvia razón, obvio, lógico que hay que votarse. Pero la consulta, acuérdate que son 11 temas, de los cuales 10 propuso el presidente Noboa y uno que viene desde el periodo pasado, que la Asamblea Nacional inició el trámite de reforma parcial, que es para que las Fuerzas Armadas puedan salir a respaldar en la calle a la Policía Nacional sin necesidad ni de decretar el estado de excepción, ni menos aún el estado de guerra. Entonces, algo que es positivo. Tú sabes que si en 30 días que se ha ampliado el estado de excepción, pues ya luego las Fuerzas Armadas tienen que salir de las cárceles. Este tema se corrige con una de esas preguntas que ya la trató la Asamblea en 2 debates y la Corte Constitucional ya dispuso que se le dé trámite. Por lo tanto, es obligatorio la consulta popular. Pero además hay 4 temas que para nosotros sí son importantes. El tema de la extradición, algo realmente importante para combatir a los grupos terroristas en el país y a los cuales tienen miedo. El segundo tema, el trabajo por horas, que será de gran beneficio principalmente, en gran mayoría para los jóvenes de este país, para que puedan estudiar y trabajar. El Estado ecuatoriano no tiene la suficiente capacidad universitaria para atender a tanto joven y por eso se quedan sin estudios. Entonces, ese es el momento que pueda absorberlo la universidad privada y para eso el joven necesita trabajar para pagarla. Entonces, esta es una oportunidad que se le da ahí a los jóvenes y fue iniciativa nuestra.
La tercera, que también es iniciativa nuestra, eliminar por fin ese impedimento constitucional creado en Montecristi para eliminar el arbitraje internacional y que trajo como consecuencia que todos los tratados bilaterales de inversión sean denunciados y fueron derogados. Y por lo tanto no hay seguridad de la inversión de ningún sector que quiera invertir en el país. Con eso verdaderamente vamos a lograr, ahora sí, de a verdad, que venga la inversión extranjera al país, que dejó de venir por eso, porque no había certeza, no había seguridad jurídica en el país. El cuarto punto, que es un elemento, para mí es un elemento más en la lucha contra la corrupción en la justicia ecuatoriana, que es crear los juzgados de garantías constitucionales, para que ya no tengas que recurrir, pues, como hizo Fausto Murillo, a un juzgado a tal hora de la noche, a un juez de tránsito para que te resuelva un tema de garantías constitucionales. No, ahora van a haber juzgados de primera y de segunda instancia para tratar estas acciones de garantías constitucionales. ¿Cuál es la acción de protección? El habeas corpus, el habeas data. Es decir, esto, para lo cual tendrán que preparar esos nuevos jueces. Esto obviamente va a ayudar en algo, para que dejen de viajar a Manglar Alto, ¿sí? Personas que viven en Quito, a Manglar Alto o en Cotopaxi, un preso en Cotopaxi va a presentar una acción de garantías constitucionales en Manglar Alto. Esto va a ayudar. No es la única, no es la solución al problema, pero es una de las herramientas necesarias. Mira, estas 5 últimas preguntas que son de reforma constitucional son necesarias para el país, pero el presidente le metió otras 6 que son atractivas porque la gente, cuando tú le preguntas, ¿usted está de acuerdo que se endurezca las penas para los delincuentes? Obviamente la gente va a decir que sí, pues yo también estoy de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo que se eliminen los beneficios penitenciarios? Es decir, la prelibertad, el salir antes de cumplir la pena para determinados delincuentes que cometen delitos atroces. Claro que la gente va a estar de acuerdo. En fin, en la extinción de dominio, que incluso ya aprobó la Asamblea. Claro que va a estar de acuerdo el pueblo ecuatoriano. Que las Fuerzas Armadas puedan hacer cacheo en las carreteras de armas, de explosivos. Claro que va a estar de acuerdo. Entonces, estos son los temas que por un lado hay obviedades, ¿cierto? Es obvio que hay que apoyar, pero por otro lado hay temas que en la segunda tandada de preguntas que mandó el presidente de la República, que son positivas, como estas 4 últimas preguntas que acabo de mencionar. Alfredo, una cosa, normalmente en el país se ha creído, y no sé si sea cierto realmente, he visto que en otros países no funciona así, quienes apoyan una postura fundamental del gobierno, en este caso la consulta, pierden a lo mejor un poco de presencia política a futuras elecciones. Es decir, normalmente en el país se ha creído que para ganar presencia política hay que hacer oposición. Ustedes tenían una especie de acuerdo legislativo con ADN y con RC, con la Revolución Ciudadana. ¿Hasta qué punto de ahora en adelante, una vez que pase la consulta, se abrirán los fuegos electorales y a correr que todo es pampa? ¿Serán ustedes oposición al gobierno? Bueno, mire, más que oposición al gobierno, va a ser oposición a los temas en los que no estemos de acuerdo. Ya fuimos oposición al IVA. Ya fuimos oposición al IVA. Combatimos el IVA, pero obviamente no tuvimos los votos porque Construye le permitió al presidente de la República que se apruebe el impuesto. E hicimos una propuesta en reemplazo del IVA, ¿no es cierto? Porque era irresponsable también decir, deroguemos el IVA y no hay propuesta alternativa. No, lo hicimos por el país, para el país, ¿sí? Una propuesta alternativa. Pero el presidente, obviamente, en su veto, cogió lo que propuso la Revolución Ciudadana, lo que propuso el Partido Social Cristiano, y insistió él en su IVA, y luego en la Asamblea, pues los bloques nos opusimos. Una asambleísta nuestra, acuérdate, que se fue a respaldar al gobierno y por eso la separamos de la bancada, de una de las líneas rojas del partido, que es no votar por impuestos. Cuando el asambleísta, el candidato se inscribe, firma un documento y se entrega al CNE donde se compromete a respetar ese documento. Y en ese documento decía que no íbamos a votar por IVA. Como votó ella, obviamente la separamos del partido. ¿Por qué? Porque el partido es fundamental. De manera que cuando nos oponemos a algo no significa oposición al gobierno, significa oposición a esa tesis y significa oposición a esa iniciativa. Asimismo, cuando votemos a favor, como vamos a votar por este tema de incentivar el turismo, donde por cierto vamos a agregar otros temas, la actividad turística ha sido severamente golpeada en este país desde el paro del 2019. Luego la pandemia, luego el tema de seguridad, ahora el tema de la guerra, por lo tanto es un sector que hay que ayudarlo. Entonces vamos a incorporar una serie de elementos más para ayudar al sector turístico, pero eso no nos convierte en que somos gobiernistas.
De manera que esa línea vamos a seguir. No significa oposición total, ni tampoco significa gobiernismo, significa el país primero. Yo coincido contigo, Julio. Este es el momento de ya disparar contra el gobierno electoralmente, políticamente hablando. Este es el momento de oponerse al gobierno. Pero este es el momento, para nosotros más importante, el momento del país. Y cuando es el momento del país hay que pensar por el país, aún a costas del costo político que este significa. Eso no significa mantenernos en el gobierno ni salirnos del gobierno, eso significa mantenernos con el pueblo y continuar con el pueblo. Esa es una muy buena postura, mi querido Alfredo. Rovira Ceballos, continúe con el diálogo. Y tomando sus palabras, y ahora nuevamente insisto en las próximas elecciones que realmente son en nada, ya tendrían que empezar la pre-campaña en agosto para elegir a sus candidatos. ¿Cuáles son las propuestas o en qué se diferencia el Partido Social Cristiano, ya que ahora se lo ve justamente votando a favor de muchas propuestas del gobierno de Daniel Noboa? ¿Cuáles serían estas propuestas diferentes que ustedes quieren impulsar con su propio candidato a la presidencia? Y pues de ganar la presidencia, ¿qué harían diferente en el país? Lo primero, apoyar al sector productivo del país, principalmente al agricultor y ganadero de este país. Ahí está, ahí usted tiene casi al 70% de los ecuatorianos de este país. El campo, tenemos que volver los ojos al campo. El campo no solamente genera comida, genera empleo. El campo genera también bienestar. Tenemos que darle respaldo al campesino, tenemos que darle respaldo al agricultor, al ganadero, al pescador artesanal. Hay que respaldar a esos sectores productivos importantes para el país que no lo hacen y cuyo respaldo es pequeñísimo, no llega al 1% del presupuesto general del Estado. Hay que mantener seguridad jurídica y parar el alza de impuestos en este país para que el sector crezca. La única forma de lograr que haya en este país mejoría en la calidad de la vida de nuestros habitantes, que haya prosperidad en este país es produciendo, ayudando a producir al sector productivo, respaldando al sector productivo con seguridad jurídica para prosperar. Entonces, eso lamentablemente no se está viendo. Hay que continuar con esta campaña que ha iniciado el gobierno, que es positiva, nadie la puede discutir, de la lucha contra la delincuencia, pero insisto, respaldando a los sectores productivos que son la clave fundamental de este país. Para obviamente lograr lo que nosotros llamamos nuestra ideología de la prosperidad. Las 9 de la mañana, 58 minutos, 9 de la mañana, 58 minutos. Estamos dialogando con el presidente del Partido Social Cristiano a nivel nacional, Alfredo Serrano Valladares. Ingeniero. Sí, gracias, Alcidito. No sé si tenga alguna pregunta final. Una preguntita, Alfredo. El tema de las reformas al COIP. Finalmente, ¿qué va a pasar en la Asamblea? Porque se votó por la moción de los correístas y no tuvo los votos. Ahora se espera que se vote sobre la moción del gobierno, por etapas o por grupos, grupos que hay cosas buenas y malas. Y si no se trata las reformas en la Asamblea, transcurrirá el tiempo, llegará el 22 de abril y se les archiva. En el caso de ustedes, ¿qué postura van a tener? Alcides ha tomado un tema fundamental. ¿Qué pasó? Para esto es necesario explicarle al país qué pasó en la sesión del jueves anterior. Se votó la moción del correísmo, donde ellos querían incorporar estos dos artículos nuevos que ni siquiera fueron debatidos ni en primero ni en segundo debate en la comisión y que obviamente fueron negados con 83 votos. Como ya el debate fue cerrado, solamente queda votar la moción del gobierno. La moción de los asambleístas del gobierno que era hacer en 4 votaciones. ¿Por qué? Yo no le entiendo esta parte, por cierto, yo no la comparto, esta posición del gobierno de que dijo, hay 16 artículos que tienen que ver con mi consulta. Y ya saquen esos 16 artículos para que sean aprobados por el pueblo y no por la asamblea, para que mi consulta gane, para que yo no me quede sin discurso en la consulta, sí, sáquenlos. Entonces yo me digo, bueno, ¿y por qué queremos sacarlos y esperar 6, 8 meses? ¿Y por qué digo 6, 8 meses? Esto es importante, una vez que se dé la consulta y si gana el sí, que será en junio, cuando hayan los resultados oficiales,
El presidente se tomará el tiempo, pues obviamente no puede ser más de un mes para enviar el proyecto de ley. Dice la norma, la reforma que se está haciendo, que en 60 días la Asamblea tiene que aprobarla, pero no dice qué pasa si en 60 días no la aprueba. A diferencia de por ejemplo, de un proyecto económico urgente que si en 30 días no lo apruebas, entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Acá, de manera que no hay algo que le obliga a la Asamblea, sino el mandato moral, no hay un mandato legal. Luego viene el veto, la Asamblea tiene 60 días para aprobarlo, luego viene el veto parcial del presidente y luego viene nuevamente la Asamblea. Si tú sumas a eso, son de 6 a 8 meses. Pregunta, en el código que se está queriendo aprobar, por ejemplo, hay un artículo que dice que si un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas dentro de esta guerra resulta muerto otra persona, no le puedes meter prisión preventiva, meterlo a prisión preventiva a este policía o a este miembro de la Fuerza Armada, lo cual respaldamos nosotros. Pero eso recién va a ser después de 8 meses. Pues. Todas las personas, todos estos delincuentes que están siendo capturados en estos 6 o 8 meses, y estos terroristas, porque así los califica el gobierno, recién los nuevos, es decir, los que se capturen después de 8 meses, recién van a ser castigados con estas reformas severas del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, cuando el gobierno dice no pongan eso por ahora, sino para después, significa darle una tregua a la delincuencia de 6 a 8 meses para que siga cometiendo delitos y no pueda ser sancionado con penas más duras, no pueda ser sancionado con privaciones o con quitarles beneficios penitenciarios. Pero ese día, hago esta aclaración, ese día el gobierno que propuso las cuatro formas de votar, se las aceptamos, porque finalmente en las 4 formas igual estaba el 98% del proyecto con temas positivos. Pero el gobierno se salió de la sesión, por una parte, y los que se quedaron, incluso la proponente de la moción, ni siquiera aplastó el botón para registrarse en el quórum y no hubo quórum. Y tuvo Henry Knopfler, no le quedó otra alternativa que suspender la reunión. Estas son las cosas inexplicables que hace el gobierno y que el pueblo los debe saber. Por lo tanto, hoy estamos ahí parados cuando esta ley ya se debió haber aprobado. Esta ley ya debió haber estado puesta incluso en vigencia para que los capturas la próxima semana, esos delincuentes, esos terroristas, ya sean castigados con la nueva ley. Ahora, vamos a esperar que pase esta ola de problemas que hubo en la Asamblea, que llegue al país el presidente Knopfler y pueda hacer un nuevo ensayo de votación. Caso contrario, lo que dijo mi amigo Alcides Montilla es la verdad. Alcides, es la correcta verdad, se archiva el proyecto. Y ahí viene la pregunta, mi querido Alcides. ¿Y si por A o B perdemos también la consulta? ¿Tú te has puesto a pensar qué pasa? Que se archive el proyecto en la Asamblea y por otro lado el pueblo dice no en la consulta. ¿Sabes lo grave que esto sería para el país? Estas son las cosas que se cometen e incluso hay asambleístas del movimiento Construye o el movimiento Construye, que ya no debería llamarse Construye, sino Destruye, que propone el archivo de estas leyes, que propone el archivo de este proyecto. ¡Qué irresponsabilidad, Virgen Santísima! O sea, llegar a esos extremos, realmente, hay que sacar lo malo. Los que contaminaron el proyecto hay que sacarlo. ¿Cuántos artículos son? 5, 3, 8, no lo que sea, sáquenlos esos artículos. Y votemos con lo positivo en lo que estamos de acuerdo los 137 legisladores. Muy bien. Oye, solo quería leer unos mensajes que tenemos a través del Facebook de Radio Atalaya 680M. Uno de Marcos López, no es Marcos López Narváez, por si acaso. El intendente de compañía. Sí. Y dice, los correístas y el señor Isa que esperen en la esquina por Bachagnón. Dice, eso es Marco López. Otro señor que es Naín Bernardo Yever Rodríguez. Nos dice, gracias don Julio por seguir instruyéndonos y enseñarnos muchas veces de la historia política del Ecuador. Muchos oyentes seguimos esta emisora por su presencia. Gracias don Julio por ser frontal e independiente en sus aseveraciones y aún tenemos mucho que aprender de usted. Vinicio Gaibor Trujillo también dice lo siguiente. Velasco también dijo el triunfo con Velasco y no los sapos con Velasco. Bueno, ¿verdad? Es Boca de los Sapos, por eso era. Boca de los sapos. Claro, porque decían los sapos con Velasco y el presidente Velasco Ibarra dijo, no, el triunfo lo va a cambiar esta ciudad, no se va a llamar Boca de los Sapos, sino el triunfo. Entonces después decían, el triunfo con Velasco, el triunfo con Velasco. ¿Y se llamó así? Y se llamó así. O sea, se cambió el nombre por Velasco. Claro.
Juan Quijije dice, no me convence esa consulta mañosa e innecesaria, que solo se la hace por tosudez, sabiendo que no hay dinero. Gastar 80 millones es una afrenta cuando no hay medicinas y hay deudas a prestadores de salud. Por todo eso, yo votaré no, dice el señor Juan Quijije. Entiendo que no es 80, que es 60, ¿no? No digo que sea poco, solo digo que... No, y algo importante, Andrés, y algo importante, son 60 e igual, en el hipotético caso, no consistió que el presidente diga retiro en la consulta. Igual tenemos que ir a consulta por mandato de la Corte Constitucional, porque la Asamblea de forma unánime aprobó el tema de la Fuerza Armada, o sea, de que hay consulta y consulta, por decreto, por disposición de la Corte Constitucional en base al proyecto que dejó presentado Guillermo Lazo. Ya. O sea que igual hay que... Claro, para que ahí la pregunta si el pueblo quiere que las Fuerzas Armadas y la policía trabajen conjuntamente en el tema de seguridad. Es obligatoria la consulta. Si usted no lo hacía con otras preguntas, con esa había que hacerlas. O sea, aproveche, hace esa consulta con esa pregunta, póngale las otras y terminó el asunto. Imagínense. Pero de que había pero interesante, ¿no? Porque no, este como que uno no lo entiende. Sí, no ¿no? lo sabía. Yo no lo sabía, no lo tenía que haber claro. Consulta. Por eso son 11 preguntas, ¿no? Claro. Por eso son 11 preguntas. Claro. Sí, exacto. las 10 del presidente Noboa, que son 6 de reforma al COIP y 4 de reforma constitucional, y la de la Asamblea, o la que dio iniciativa el presidente Lazo, si podríamos decirle, que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Conjuntamente con la policía. Conjuntamente con la policía, así es, justamente. Muy bien, queremos agradecerle al doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. Oiga, y estaremos muy pendientes el día de hoy respecto a lo que ocurra en la Asamblea Nacional. También vamos a estar muy pendientes de otro tema que no tiene que ver con esta entrevista, pero que es el caso, como bien hablábamos al principio, del asesinato y de los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, que se ha revelado en estas últimas horas ya pues varios de ellos. Estaremos muy pendientes. Así es que muy gentil, Alfredo, un gusto. Gracias, Andrés. Gracias, Julio. Gracias, Alcides. Gracias, Romina. Que tengan un bendecido día. Igualmente. Igualmente.